de Agenda Parlamentaria, bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a hablar sobre la situación de los adultos mayores en el Perú, porque el próximo 15 de junio se celebra, de acuerdo a Naciones Unidas, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Para hablar sobre el particular se encuentra con nosotros el congresista José Urquizo Amagia, quien es además representante por la bancada Gana Perú por la región Ayacucho. Congresista, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Muy importante conversar temas de trascendencia, como es el hecho que un 19 de diciembre del año 2011, la Organización de las Naciones Unidas declaró que cada 15 de junio, que si bien es cierto esta fecha ya se venía conmemorando, pero a partir de esta resolución de las Naciones Unidas se le da reconocimiento al Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el maltrato de las personas adultas mayores. ¿Ocurre ese maltrato en la actualidad, por ejemplo, en nuestro país? ¿En qué proporción se da en medio de toda esta población de cerca de 3 millones de personas adultas mayores? Efectivamente, debemos reconocer que en el Perú un 10% de su población tienen la condición o el estatus de personas adultas mayores. Y de acuerdo a la ley 28803, que es una ley que tiene 8 años de vigencia, se le da este reconocimiento a aquella persona que cumple los 60 años a más, ¿no? Pasa a tener la condición de persona adulta mayor. Y el maltrato se da bajo diversas modalidades, en el ámbito físico, el psicológico, emocional, así como en el ámbito económico-financiero. Y generalmente el maltrato proviene de la misma familia, en la que considera que la persona adulta mayor, en vez de ser un aliciente, una persona que debería, en principio, seguir trabajando hasta que lo disponga tanto el Estado, sus capacidades físicas, emocionales, pero el principal maltrato proviene de la familia, ¿no? De los hijos, a veces de los sobrinos, de los nietos, cuando ven que este ser humano va perdiendo una serie de limitaciones, como es el hecho de visión, o adolece de una serie de enfermedades. Una frase que uno por lo general escucha en la calle, lo escucha en cualquier lugar, es: este viejito debe dedicarse a cuidar a sus nietos, ¿no? Generalmente existe esos estereotipos, esa errónea percepción, cuando el enfoque mundial, internacional, con respecto a la persona adulta mayor, ha variado, ¿no? Es aquella persona que debe seguir prestando su contribución con el desarrollo nacional, regional y local, y tenemos ejemplos importantes a lo largo de toda nuestra vida e historia de nuestra patria, ¿no? El mejor referente es el coronel Francisco Bolognesi, ¿no? Aquel 7 de junio de 1880, cuando entrega su vida bajo este precepto hasta quemar el último cartucho, ¿no? Qué mejor referente, qué mejor ejemplo de que se tiene que trabajar sin que ello implique edad, sin que ello implique condición física, emocional. Todos están en igualdad de condiciones para seguir contribuyendo con el desarrollo del país. Y es en mérito de ello que las Naciones Unidas también ha declarado cada 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, y el Congreso peruano el año pasado aprobó, dentro de esta efemérides de fechas como el 15 de junio, que es el Día de la Toma de Conciencia, que cada 26 de agosto en el Perú se conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Correcto. Congresista, y justamente en el marco de toda esta política de inclusión justamente hacia las personas, digamos, adultas mayores o de la tercera edad, como se les denomina también, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, un ejemplo claro es, por ejemplo, Pensión 65, ¿no? Que está orientada a quienes se encuentran en extrema pobreza. Primero, resaltar que existe una rectoría de la política pública en favor de las personas adultas mayores. Y esta rectoría está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en cuya estructura, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del MIN, existe una dirección de personas adultas mayores. El año pasado se presentó al país el Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores, y este ministerio ha creado un importante programa, recién en este gobierno del presidente Ollanta Humala, el Programa Nacional Vida Digna, que está dirigido a las personas que comúnmente vemos en la vía pública, en los parques, en los alrededores, las personas en abandono total, lo que se denomina las personas adultas mayores de la calle. Entonces este programa, que se ha iniciado
transitoriamente, no todavía en el ámbito nacional, sino en algunas regiones del país, como es el caso de Lima, pretende justamente darles cobijo, abrigo, alimentación a las personas adultas mayores que se encuentran en abandono total, teniendo hijos, teniendo en muchos casos familiares, incluso hasta una pensión, pero esta pensión no la pueden percibir por estar en una situación de discapacidad, en algunos casos hasta Alzheimer, y son quienes retienen la tarjeta a los familiares, en este caso de la pensión, y sencillamente se han olvidado del ser querido. Y por otro lado, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social existe otro programa, que es el programa Villadina, impulsado por el presidente de la República, Ollanta Humala. Este programa está dirigido a las personas adultas mayores de 65 años en situación de extrema pobreza. Y en el ámbito del Ministerio de Salud existe un programa, Taitahuasi, la Casa del Abuelo, así como un programa de salud, un programa orientado a la prótesis, a restaurar el aspecto dental de las personas adultas mayores. Pero también existen responsabilidades compartidas en el ámbito de los gobiernos regionales y los municipios del país. Deberían definirse políticas en ese ámbito regional y local. ¿Cómo puede, digamos, un adulto mayor acercarse a esos programas para de alguna manera recibir algún tipo de apoyo? Por ejemplo, este Taitahuasi, ¿no? Que yo recuerdo hubo una enorme preocupación aquí en el Parlamento, incluso de su parte, por mejorar justamente la calidad bucal de estas personas. Bien, en el ámbito del Ministerio de Salud existe este programa, al cual obviamente tiene alcance nacional y a la que deben acudir las personas adultas mayores, ¿no? El primer contacto debe asumirse por parte de las postas, los centros de salud, para que ellos sigan el trámite respectivo y las personas adultas mayores, conforme a la ley, puedan acogerse a estos programas del gobierno nacional. ¿A través del CIS quizás? Cuenta con el respectivo financiamiento, ¿no? Y obviamente el CIS debe cubrir y asumir todos estos programas en el ámbito del sector salud. Ahora, volviendo al tema de este aspecto de la toma de conciencia frente al abuso y maltrato de la vejez, tengo entendido que usted está preparando junto con organizaciones que trabajan sobre el tema un evento para los próximos días. Es una tradición que en mi despacho parlamentario, en coordinación con las organizaciones de las personas adultas mayores, como es el caso de ANAMPER, la Asociación Nacional de las Personas Adultas Mayores, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, venimos año a año impulsando y resaltando estas fechas, como es el caso del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, el Día Nacional, y con ocasión del Día de la Toma de Conciencia, este jueves 12 de junio, mi despacho viene impulsando el Foro Nacional alusivo a la fecha de la toma de conciencia del maltrato contra las personas adultas mayores. Este jueves 12 a las 10 de la mañana, teniendo como sede el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República. El ingreso es completamente gratuito, solamente ingresarán portando su DNI de acuerdo a las normas. Nada. No. Venir directamente aquí al Congreso. Venir directamente al Congreso de la República. El ingreso es por la puerta posterior al Parlamento de Andahuelas y se garantizará el ingreso previo a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana se dará inicio a este importante espacio de reflexión, de monitoreo sobre los avances de los temas que están pendientes, ¿no? Y resaltar que dentro del ámbito de la agenda pendiente se tiene el hecho que la Presidencia del Consejo de Ministros debe reglamentar la ley referida al Plan Nacional del Alzheimer, ¿no? Esta ley se dio el año pasado y está pendiente la reglamentación. De igual manera se ha invocado que la Defensoría del Pueblo proceda a crear la juntía de las personas adultas mayores en igualdad de derechos que las personas con discapacidad que sí cuentan con una juntía. Y por otro lado, señalar de que el Perú viene impulsando la Convención Interamericana de las Personas Adultas Mayores a nivel de la OEA. Se trata de homologar una serie de derechos de las personas adultas mayores en el contexto de la Organización de Estados Americanos. Hay unos avances que viene liderando la Cancillería en ese contexto. ¿Quiénes van a estar como expositores o qué instituciones van a representar en este evento? Bien, van a estar presentes el Defensor del Pueblo, de igual manera todos los miembros de la Comisión
permanente y multisectorial que se encargan de monitorear la implementación del Plan Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Y como tal es necesario 8 años de la Ley de las Personas Adultas Mayores, la Ley 28803, y tomando en consideración este reconocimiento de las Naciones Unidas en relación al Día Mundial de la Toma de Conciencia, es necesario tener una percepción, una apreciación sobre los compromisos compartidos que vienen asumiendo el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales para enfrentar este flagelo que es el maltrato contra las personas adultas mayores, ¿no? Se requiere de un programa nacional del buen trato en favor de las personas adultas mayores. Dentro de este programa nacional, congresista, existe también la posibilidad de modificar la Constitución en cuanto a términos, porque entiendo que la Carta Magna actual habla de ancianos, ¿verdad? Que es el término que se denomina cuando ya la modernidad y Naciones Unidas habla de personas adultas mayores. Efectivamente, existe dentro del marco constitucional el artículo 4, cuando se refiere a la protección de parte del Estado hacia la niñez, la adolescencia, las personas adultas mayores, la mujer. Sin embargo, en el caso del artículo 4 que está vigente, se refiere a las personas adultas mayores no con este término, que es parte del ordenamiento internacional, sino utiliza el término anciano, ¿no? Este término obviamente está totalmente desfasado. Se ha presentado un proyecto de ley modificatorio que para algunos podría implicar intrascendente, ¿no? Porque cambiar el término anciano por el de personas adultas mayores podría ser poco trascendente. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico internacional y de acuerdo a la ley vigente, que es la 28803, el término es de persona adulta mayor. Así que no es tan intrascendente, es muy por el contrario, sería trascendental llevar a cabo esta reforma constitucional. Probablemente cuando tengan 60 recién lo van a reflexionar con más tranquilidad, ¿no? Como tal, invoco una vez más, exhorto a la Comisión de Constitución y Reglamento que proceda a tratar este tema de la iniciativa legislativa que tiene un enorme significado y trascendencia para las personas adultas mayores y para el país. Correcto, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Congresista José Urquizo Maggi, que es representante entonces de Gana Perú por la región Ayacucho, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso.